Dios bendiga su vida, ministro de Dios, Iglesia de Cristo. Le damos una vez más la cordial bienvenida a esta su casa, Iglesia de Cristo de Ebenecer, Aguascalientes, donde el deseo, amén, divino y creo yo aún personal, es que en usted y en mí se cumpla lo que dice en la escritura de, si no me equivoco, en Efesios capítulo 4, por ahí del verso 11 al 15, 16, que usted y yo tengamos una misma fe, lleguemos al conocimiento pleno de nuestro Señor Jesús, demos una estatura, demos una medida, y que en la misericordia de Dios y siendo, creo yo, bien instruidos, bien enseñados, bien discipulados, pues la intención es llegar a ese nivel, a esa estatura, a esa madurez, Iglesia de Cristo. Insisto, le damos una vez más la cordial bienvenida, agradecidos con Dios, alegres con Dios, contentos con el Señor y para con usted, porque mire, aun cuando parece ser que Aguascalientes está en semáforo naranja y que puede llegar a color rojo, al color que sea, Dios no nos deja, Dios no nos abandona. Estamos en las manos de nuestro Señor. Le voy a invitar, iglesia, a que vayamos a la Biblia. Como usted y yo somos una iglesia de Biblia, como usted y yo somos una iglesia donde debemos de manejar bien lo que es la Escritura. Y le voy a invitar a que vayamos ahí al Evangelio de Juan,
capítulo 9, por ahí del verso 4, 5 y 6. Vamos a ir ahí a una versión, si no me equivoco, es la Biblia Siglo de Oro. Y cuando esté ahí en el Evangelio de Juan capítulo 9, diga amén, diga gloria a Dios, grite aleluya, ayude al que tiene la par allá en casita, con mamá, con papá, ayúdelo ahí de parte de Dios para poder llegar a esta cita. Mire lo que dice esta versión, iglesia. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Mire lo que dice el verso 6. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Le voy a invitar a que cierre sus ojitos, a que incline por ahí su rostro, que usted, mujer de Dios, se ponga una señal sobre su cabecita y a que le pidamos a Dios que en su misericordia seamos bendecidos con su palabra. Padre, te damos gracias una vez más en el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios, porque creemos que hasta esta noche no nos ha faltado nada, mi Dios. Tú has proveído, tú nos has bendecido, Señor. Tú has estado al pendiente de nuestras necesidades, aún en el alma, en nuestro espíritu y aún en nuestro cuerpo, Señor. Tú has estado ahí presente, Señor. Tú te has manifestado como un Dios que provee, como un Dios que suple, bendito Dios. En el nombre de Jesús, Padre, te rogamos que nos bendigas con tu palabra, que nos hables, que ministres, Señor, nuestro ser, que tu palabra venga y sea rema en la vida de cada uno de nosotros, en nuestros hogares, bendito Dios, que todos seamos ministrados bajo una misma visión, Señor, y todo aquel, bendito Dios, que no pueda ver o que no podamos ver, mi Dios amado, que nos sanes, que nos cures, así como lo hiciste con este ciego, bendito Dios. Ministranos, Señor amado. Háblanos, Padre, no dejes de hablarnos, Señor, no dejes de estar de continuo por ahí, mi Dios, en las noches, en las madrugadas, en la mañana, mediodía, por la tarde, en todo momento, mi Dios amado, ministra nuestras vidas porque lo necesitamos, mi Dios. Nos declaramos una iglesia que necesita de ti, una iglesia que tiene hambre y sed de tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús, mi Dios, te damos gracias una vez más en esta noche, mi Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Démosle palmas fuertes a nuestro Señor allá en casita, iglesia, ahí donde usted nos está visitando. Si puede, dele la gloria a Dios, dele palmas y mire, agradecidos con Dios porque en su misericordia podemos una vez más transmitir, podemos una vez más mandar o ministrar un mensaje, iglesia, hablar un poco de la palabra y este versículo o estos versículos, iglesia, mire la necesidad que creo yo que usted y yo también debemos de transportarla. El Señor Jesús dice que me es necesario hacer las obras del que me envió. Así como Jesús tiene por entendido que le era necesario tener prioridades, tener objetivos, tener una meta, tener algo bien establecido, perdóneme que lo diga de esta manera, tener una visión, porque usted sabe que en este pasaje Jesús escupe en el suelo y forma, dice la escritura en el verso 6 que Jesús escupió en tierra e hizo lodo con la saliva. Y de esta tierra y de esta saliva se hizo un lodo y se lo unta en los ojos del ciego. Pero Jesús dice que me era necesario, él tenía una necesidad de cumplir con el propósito divino. Y creo yo, iglesia, que así como tú y como yo, tenemos que tener una visión clara para poder entender cuál es el propósito de
de que Dios tiene para usted y para mí, o cuál es la visión que Dios tiene para nuestra familia, para nuestras casas. Pero amén, la salvación, pero hay más propósitos, más voluntad de Dios, más objetivos que vienen de allá arriba, en los cuales usted y yo como familia tenemos que estar por allí involucrados, porque mire, insisto, los viernes queremos, bajo esa misma visión, como creo yo que Dios se la ha dado a nuestro a Padre Espiritual, apóstol Germán Ponce. Ahí también usted y yo los viernes queremos también estar ministrando acerca de la familia. Y dice que él se declara la luz. Él dice, mire, él dice, mientras yo estoy en este mundo, Jesús así lo dice, yo soy la luz de este mundo. Pero usted recordará que Jesús murió y resucitó al tercer día conforme al propósito divino que estaba antes ya escrito en la palabra. Pero Jesús se va y después Él dice, ahora ustedes son la luz del mundo. Entonces, iglesia, usted y yo debemos de estar ministrando luz dentro de nosotros. Hay luz, aunque mire, si allá afuera le dicen a la gente, veo una luz arriba de ti, veo un aura en ti y qué sé yo, es porque, amén, hay una luz, pero esa luz viene de allá arriba. Esa luz es algo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Entonces, perdóneme, usted y yo somos la luz del mundo y no como otro que creo que está en la cárcel, perdóneme, por tanto problema, por tanto delito que ha cometido, donde se dicen que pues es la luz del mundo. Perdóneme, la iglesia de Cristo es la luz del mundo. Usted y yo somos portadores de luz. Pero mire, es de sobresalir, porque en Juan 5, si no me equivoco, iglesia, Jesús, si no me equivoco, sana a un paralítico. Pero en ese estanque, porque en Juan 9 habla del estanque de Siloé, pero en Juan 5 habla del estanque de Betesda, si no me equivoco. Pero ambos estanques, iglesia, estaban en la misma ciudad llamada Jerusalén. En esa misma ciudad había dos estanques, un estanque llamado de Betesda. Mire, Betesda viene del hebreo Betzatá, y significa casa de misericordia, significa casa de bondad. Pero era un estanque de la casa donde se ministraba misericordia. A diferencia del significado de Siloé, Siloé viene de Siloam, donde su significado es enviado, porque así lo dice más adelantito, inclusive en esa Biblia, en esa versión que acabamos de leer, que estaba Jesús le da una orden a aquel ciego: ve y lava tus ojitos en el estanque de Siloé, y entre paréntesis dice que significa enviado. Entonces mire, Betesda significa casa de misericordia. Siloé significa enviado, el que envía, el que da dirección. Entonces, mire, si usted y yo lo trasladamos a una iglesia, si usted y yo lo trasladamos a una casa, a una familia, son significados diferentes, pero estando en la misma ciudad. En otras palabras, estando en una misma iglesia, en otras palabras, estando en una misma casa, puede haber visión diferente, puede haber un entendimiento diferente, puede haber una perspectiva diferente, puede haber un significado diferente. Le pongo un ejemplo. Si no me equivoco, por ejemplo, ahí en Caín y Abel, iglesia, por ejemplo, usted sabe que fue producto, por decirlo así, de un matrimonio, donde los hijos
mire, fueron enseñados por el mismo padre, por la misma madre, ministrados, perdóneme hasta la expresión, hasta las mismas costumbres que papá y mamá les transfirió a los hijos. Pero usted sabe que tenían un sentir diferente, los hijos, Caín y Abel. Uno era amén, labrador de la tierra, el otro era como que pastor de ovejas, pero sin lugar a duda tenían diferente pensamiento, diferente perspectiva, diferente visión de cómo tenían que hacerse las cosas. Y usted sabe que delante del Señor ambos ofrecieron sacrificio y ese sacrificio fue presentado delante de Dios. Mas sin embargo de uno se agradó Dios y de otro sacrificio Dios se agradó. Pero usted recordará que antes de que Dios ve la ofrenda, ve el corazón. La escritura dice que Dios vio el corazón de Abel y del corazón de Abel se agradó. Pero también quiero pensar que también vio antes que la ofrenda, vio el corazón de Caín. Y del corazón de Caín no se alegró Dios. Entonces, con esto que le quiero dar a explicar, iglesia, es que podemos tener estar en la misma iglesia, estar en la misma casa, pero cada uno puede tener una perspectiva diferente, un pensamiento diferente, una opinión diferente, una visión diferente de lo que, de un mismo concepto, de una misma cosa. Esaú y Jacob, criados también por los mismos padres, y uno se la pasaba fuera de la casa, uno era cazador, pero el otro se la vivía en la casa, era uno que habitaba en tiendas. Y si usted se fija, su pensamiento, su concepto, su visión era diferente, iglesia. Entonces, el Señor Jesús envió a este ciego que habla ahí en Juan 9, él le dice, ve y lávate allá a el estanque de Siloé. Y cuando él hace ello, iglesia, cuando él toma agua de ese estanque, de esas aguas de reposo, y se la pone en sus ojitos, él empieza a ver, y si no me equivoco, mire, él era ciego de nacimiento, si no me equivoco. Él nunca había visto. Y por ahí se arma, por ahí una revolución, una trifulca, donde decían que él no era, y que sí era. Inclusive aquellos que estaban en contra de lo que Jesús hacía y establecía, mandaron, creo, si no me equivoco, hasta traer a los padres del ciego para decir, es su hijo, no es su hijo, y los padres dan testimonio de que el que estaba ciego y que ahora ve, es nuestro hijo, él es nuestro hijo. Entonces, iglesia, yo creo, amado, amada, que para poder tener una misma visión, para poder ver, no solamente, mire, como familia tenemos que tener una misma visión, tenemos que tener una misma meta, tenemos que tener propósitos afines, tenemos que, ahorita como iglesia, yo digo, ya hay que ir viendo las playeras para la proclama del día 31 de diciembre, tenemos que ir haciendo esto, tenemos que ir haciendo aquello, son propósitos que son como una visión en ese sentido. Espero darme a entender de que tenemos que hacer algo como familia. Ya viene diciembre, tenemos que hacer esto en casa, llevar a cabo esto. Nuestras hijas tienen que echarle ganas a la escuela para poder terminar el semestre, pero de alguna manera como familia y como iglesia debemos de tener esa visión. Pero para poder tener esa visión, así como aquel hombre que era ciego de nacimiento y que después de un trato de parte del Señor recobró la visión, no que la haya recobrado porque nunca la tuvo, pero comenzó a ver. Probablemente, iglesia, mire, sin el afán de ofender usted sabe que para ello no nos llamó el Señor, pero no sé cómo está tu visión,
Pregúntale que tiene allá a la par, ¿cómo está tu visión? ¿Qué visión tienes de aquí a un mes, a 2 meses, a 3 meses? ¿Qué visión es la que tú y yo estamos teniendo, iglesia? ¿Cuál es nuestra visión? Y sin lugar a dudas, iglesia, para que usted y yo en la escritura podemos ver mínimo 5 líquidos que esos 5 líquidos fueron ministrados a los ojos y de alguna manera se recobró algo que se había perdido o que a lo mejor nunca se había tenido. Y creo yo, iglesia, que es una buena noche para que en la misericordia de Dios le pidamos al Señor, porque mire, yo necesito esos líquidos en mis ojitos para poder recobrar la vista, para poder recobrar la visión. Literalmente usamos lentes para poder ahí ver mejor. Literalmente usted y yo en nuestros ojitos cuando empieza, mire, ahorita yo ya soy un hombre de 50 años o casi 50 porque el mes que viene cumplimos medio siglo, pero mis ojitos los abre uno caray, como que veo pelucitas para donde volteo, veo pelucitas, volteo para acá y veo pelucitas, y volteo para acá y veo pelucitas, y los lentes que yo uso al principio eran de una cierta graduación, gracias a Dios todavía son de lectura, de lejos vemos bien, pero necesito yo de lentes para poder ver bien y ver mejor de cerca, iglesia. Espiritualmente yo también necesito ver correctamente para poder hacer las cosas bien, para poder tomar una dirección bien encauzada. Y perdóneme, en la misericordia de Dios, yo tengo una esposa, tengo 3 hijas en las cuales tengo que ser ejemplo para ellas y tener una visión correcta. Y le hablo como padre de familia, pero como pastor de una iglesia, yo tengo que saber hacer bien las cosas, tomar bien decisiones, tener una buena visión, porque, perdónenme, dice la escritura que un pueblo sin visión se desbalaga, como que se corrompe, se va hacia hacerlo lo más fácil, pero no solamente lo más fácil, sino algo que no le agrada a Dios. Entonces, iglesia, esta noche yo quiero hablarte de esos 5 líquidos. De esos 5 líquidos para poder ministrar la visión. ¿Qué es la visión que tienes? ¿Cómo está tu visión? Y insisto, yo necesito de estos 5 líquidos, iglesia. Entonces, mire, empecemos porque ya nos tardamos ahí poquito, casi 20 minutos en la introducción, iglesia. Entonces, mire, Cantar, el libro de los Cantares o Cantar de los Cantares, capítulo 5, verso 12. Mira lo que dice la Biblia de las Américas. Sus ojos como paloma junto a los arroyos de las aguas que se lavan con leche y a la perfección colocados. Pero dice, habla de los ojos de la paloma. Y usted sabe que en el mismo libro del Cantar de los Cantares, el amado le dice, amiga mía, amada mía, paloma mía. Entonces, dice que los ojos de esa paloma, en otras palabras, los ojos de la iglesia, dice que están junto a los arroyos de las aguas. Entonces, perdóname, iglesia, lo primero que muy probablemente necesitan nuestros ojitos es que sean lavados con agua. Mire, después de que nuestros ojos están expuestos a estar cerrados mucho tiempo, por ejemplo, cuando estamos dormidos y nos despertamos en la mañana o muy de madrugada o muy tarde, ya avanzado el día, nuestros ojitos tienen aquí algo como amarilloso, como blanco. Acá en nuestro pueblo le llaman lagañas. Y lo primero que hacemos, porque ay, gracias, Señor, porque nos permites despertar, nos permites abrir nuestros ojitos. Pero antes de ponernos a orar, vamos al baño, nos lavamos los ojitos, nos quitamos esas lagañas después de haber estado cerrados durante tiempo prolongado. Entonces, espiritualmente probablemente es lo mismo, iglesia. Cuando tú y yo tenemos
la visión como que no clara, como que los ojos cerrados, en un sentido espiritual. Cuando los abrimos hay algo que nos estorba, y lo primero que podemos ministrar a nuestros ojitos es agua, pero de esa agua amén, que habla la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es una de las figuras, es agua, y eso lo dice, si no me equivoco, el libro de los Efesios capítulo 5 verso 26, cuando el apóstol habla de que en el 25 habla: maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia, y la presenta de una manera. En el verso 26 dice que para santificarla, habiéndola purificado con el lavamiento del agua de la palabra. Amén. Eso es indudable, que usted y yo necesitamos lavar nuestras vestiduras con el agua, porque así también lo dice en el libro del Éxodo capítulo 19, donde Dios dice a Moisés: ve y dile a mi pueblo que lave sus vestiduras hoy y mañana. Y perdóneme, ¿con qué la va a lavar? Con agua, con agua. Pero voy a esto, iglesia: lo que provoca en usted y en mí, o lo primero que provocó en usted y en mí la palabra de Dios, fue la salvación. Fue porque a usted y a mí nos hablaron de salvación. No sé cuántas veces le insistió aquel que era su compadre en el espíritu, aquella que era su comadre en el espíritu. Yo no sé cuántas veces le habló de Dios, le habló de Jesús, su Hijo, que es el camino, la verdad y la vida, y todo aquel que a Él vaya, que a Él acuda, va a obtener salvación. Entonces, lo primero que a ti y a mí nos hablan es de la salvación, y por consecuencia, como Jesús dice: yo vine, que me era necesario hacer las obras de aquel que me envió. Yo creo que tú y yo también tenemos que hacer esas obras, iglesia, que el Señor a ti y a mí nos ha llamado, y sin lugar a duda, una de ellas es hablar de la salvación, porque a eso estamos llamados, a eso es nuestro deber, es nuestro compromiso, perdóneme, es como una responsabilidad de parte nuestra, una vez que conocemos de aquella salvación tan hermosa, tan grande, tan que no se nos olvida, y nos regocijamos y nos alegramos para el recordar y el de publicar y el decir: salvo soy por gracia, salvo soy. Yo creo que también, iglesia, esa responsabilidad debemos de estar ministrando a todos aquellos que todavía sus ojitos no les son abiertos. Y creo yo que hay familiares nuestros, creo que indudablemente amamos a nuestras familias, pero creo yo que también indudablemente tenemos amistades que tenemos mucho aprecio, que les llegamos a estimar, que les llegamos a querer, a amar, pero que dices: tengo que hablarle de Jesús, que es la salvación. Entonces, iglesia, tenemos que regocijarnos en la salvación tan tremenda, tan grande, tan hermosa, que a ti y a mí se nos ha sido dada por gracia. Usted y yo creímos, usted y yo lo confesamos, y creo yo que ese día que usted y yo creímos y confesamos, y que reconocimos como Jesús como nuestro Salvador y nuestro Señor, ese día fue inscrito nuestro nombre en el libro de la vida. Pero también así debemos de hacerlo con muchos que todavía no nacen de nuevo, que todavía no se acercan, que todavía, perdóneme, cuando usted y yo, creo yo, iglesia, que hicimos esa confesión de fe, que aún en el ambiente evangélico dicen: ¿de dónde aprendieron? ¿De dónde? Pues ahí lo dice en Romanos capítulo 10, por ahí del verso 8: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y verso 9 y 10, y usted sabe lo que dice. Pero perdóneme, tenemos que, ya decimos: ya soy salvo, y como que ahí ya se quedó pues soy salvo, y sí, gracias a Dios soy salvo, pero no, usted y yo tenemos que seguir mostrando, tenemos que seguir manifestando, que pase lo que pase, aunque Aguascalientes pase a un semáforo de color rojo por un COVID que está
todavía haciendo merma, aunque pase a X color, usted y yo nos vemos de regocijar en el Dios de nuestra salvación, amado, amada. Entonces, iglesia, usted y yo necesitamos que nos laven nuestros ojitos, pero primero con el agua de la palabra para salvación. Así como en algún momento usted y yo creímos y que estábamos ciegos espiritualmente, pero que ahora en la misericordia de Dios nos abrieron los ojos, nos lavaron nuestros ojitos, así como aquel ciego que le dijeron: ve ahí a donde está ese estanque de Siloé, ve ahí donde están esas aguas de reposo. Perdóneme, usted y yo, cuando recibimos un mensaje de la palabra de Dios, cuando recibimos un mensaje que viene, un rema de parte del corazón de Dios hacia el corazón apostólico, y escuchamos el rema, usted y yo nos deleitamos, nos saboreamos y agradecidos con Dios por la bendita cobertura que usted y yo tenemos. Pero usted y yo tenemos que regocijarnos y hablar de salvación, amado, amada. Usted y yo tenemos que hacer ello. Entonces, iglesia, dicen por ahí, avancemos, avancemos. Ahí mismo en el libro del Cantar de los Cantares, capítulo 5, verso 12, dice que sus ojos como palomas junto a los arroyos de las aguas, pero también dice que se lavan con leche. Entonces, primero, ya nos lavaron nuestros ojitos con agua. Y lo segundo, iglesia, es que nos laven con leche. Y usted recordará, porque es amén. Leche. Usted sabe que a un bebé, literalmente a un bebé, usted no le puede dar un alimento, no sé hasta qué edad o hasta cuántos meses. Creo que hasta, bueno, ellos pueden probar después. La leche puede seguir mucho tiempo en un bebé. Aún siendo niños, siguen siendo alimentados de la madre directamente. Pero naturalmente un niño no le puede probar un alimento sólido teniendo o siendo recién nacido. Creo que hasta los 6 meses es cuando comienzan a darle que la papilla, que el puré, que algo bien licuado, porque no lo puede digerir un alimento sólido. En lo espiritual, iglesia, cuando alguien acaba de nacer de nuevo, lo ideal, y eso lo dice en la escritura, mire, vayamos allá, primera de Pedro capítulo 2, verso 2, dice: desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Mire, por qué en ocasiones parte del pueblo, parte de la iglesia, aquel que nació de nuevo, en ocasiones trastabillea, en ocasiones no camina correctamente, en ocasiones a casos hasta extremos donde se regresan, pues, y su vida vuelve a ser otra vez igual. ¿Por qué? Porque no se le dio leche. Y cuando hablamos de leche en la Biblia, usted sabe, por eso dice el apóstol Pedro, dice que desead como niños recién nacidos. Entonces la leche nos habla de doctrina, iglesia. Cuando tú y yo estamos siendo enseñados, cuando tú y yo estamos recibiendo doctrina, cuando tú y yo estamos recibiendo esa leche espiritual, empezamos a tener un sano crecimiento. Y usted sabe que la leche materna trae infinidad de nutrientes, trae tanta cosa benéfica para el bebé, para la bebé, que se desarrollan, crecen hasta más
cachetones, cachetonas se ponen, iglesia, porque está siendo alimentado de una leche materna. Espiritualmente es lo mismo, iglesia, cuando tú y yo estamos, yo en mi caso, enseñando correctamente y que usted como discípulo, como parte del cuerpo de Cristo, pero que está queriendo aprender y empieza a recibir esa doctrina, empieza a tener buenos cimientos, empieza a tener un buen fundamento, su cimiento está fuerte, está sólido. Y pase lo que pase, hablando de doctrinas o de vientos de doctrina, mejor dicho, usted va a decir, espéreme, yo fui bien enseñado y la palabra de Dios dice esto, y en este sentido se aplica la palabra de Dios y usted le está encauzando de una manera correcta. Y le hablo de aquel que le puede hablar de una manera que no es sana, aunque le hable de un evangelio. El apóstol Pablo se asombró, se maravilló cuando escuchó a los Gálatas y que empezó a ver la doctrina que traían los Gálatas y que empezó a ver las cosas que estaban haciendo la iglesia de Galacia, y él se sorprendió. Él dice con signo de admiración, estoy maravillado, estoy sorprendido de quién los fascinó, de quién los encantó, de quién los hechizó, dice otra versión, tan fácilmente. Entonces, ellos tenían buen cimiento porque una doctrina apostólica les dio el apóstol Pablo. Pero usted sabe que en todas las iglesias que nos hablan del Nuevo Testamento, de aquellas iglesias a la iglesia de Roma, a la iglesia de Corinto, a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Galacia, a la iglesia de Tesalónica, a la iglesia allá con los de Colosenses, todos ellos tenían problemas. Tenían problemas, pero porque no aplicaban la palabra de Dios o porque entendían de una manera diferente la palabra de Dios. Y la idea es que la misma doctrina que tú y yo estamos escuchando nos provoque una misma visión, iglesia, que podamos recobrar la vista, que podamos otra vez volver a ver y decir, ¿qué estoy haciendo con esto? Porque sin duda alguna, mire, ahorita internet, la red social, nos bombardean de esto, de aquello, de esta otra doctrina, de esta otra iglesia, de esta otra denominación. Y perdónenme, aún en la misma casa es difícil ponernos de acuerdo. Pero perdónenme, iglesia, cuando estamos bien cimentados, cuando estamos bien enseñados, cuando tenemos una buena doctrina, la iglesia se hace uno, la iglesia se unifica, la iglesia se hace fuerte teniendo un mismo pensamiento, un mismo sentir, una misma visión. Entonces, perdóname, iglesia, necesitamos leche espiritual no adulterada para poder avanzar, para poder crecer, para podernos desarrollar, para que nuestros huesos, figura del espíritu, estén fuertes, estén firmes, y que cuando llegue algún golpe, cuando llegue algún viento, cuando llegue alguna doctrina contraria, tú y yo permanezcamos firmes, tú y yo digamos, esto no es del Señor. Este trae un espíritu con una doctrina contraria. Esta mujer está hablando algo que no está, como que ella lo está hablando de una manera, pero la escritura dice esto. Entonces, iglesia, mire, 1 Corintios capítulo 3, verso 2, dice, hablando de doctrinas, hablando de alimento sólido. Dice, os di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podía recibirlo. En verdad, ni aún ahora podéis. Eso dice el apóstol Pablo ahí a la iglesia de Corinto. A lo mejor, y yo creo que en su tiempo, iglesia, hay que hablar, o hay que ir avanzando más. Y yo tengo que ir aprendiendo, porque si yo dejo de aprender, dejo de enseñar. Y si usted no es enseñado, deja de aprender y se queda enanito o enanita. Pero la idea es que usted y yo tengamos una estatura que nos está demandando el Señor, que tenemos que dar, iglesia. Y el apóstol Pablo les dice, les di a beber leche, no alimento sólido. Y usted sabe que, mire, Jesús en los evangelios nos da a entender que él tenía una dieta.
Ahorita hay agua y leche. Vamos a hablar de más líquidos o de otros tres líquidos que ocupan nuestros ojitos. Pero, iglesia, eh, necesitamos comer de esa dieta que Jesús comía. Mire, avancemos, amado, amada, avancemos, 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 avancemos. Usted, acuérdese que la iglesia o la oveja, mire, antes de ir al tercer punto, eh, en Mateo 28, verso 19 dice, id y hagan discípulos. Y con respeto se lo digo, quien tiene que multiplicarse es la oveja, quien tiene la responsabilidad. Perdónenme que se lo diga así, quien tiene la obligación de la multiplicación es la oveja. Y creo yo porque, mire, esa palabra id en el griego dice que es como viajar, que es como remover, que es como seguir. Pero ¿seguir qué? Y nos da una luz y por eso me detengo un poquito antes de avanzar al tercer punto, amado, amada, porque es como seguir una vida cotidiana. Y usted a diario hace algo que, que, que ya lo tiene como cotidianamente hacerlo. Usted diario hace esto, diario la mujer de Dios diario cocina, diario prepara los alimentos, a lo mejor diario hace el quehacer de la casa, diario se baña, diario tenemos actividades que ya las hacemos como cotidianamente. Pero cuando dice el Señor, vayan y hagan discípulos, es como ir o como que tengamos una vida cotidiana, dándonos a entender de que no dejemos de anunciar el Evangelio, dándonos a entender que a diario debemos de estarle hablando a alguien de Jesús, que es el camino, la verdad y la vida, y que solamente en Él hay salvación y que no hay otro nombre dado a los hombres más que el nombre de Jesús en el cual podamos usted y yo ser salvos. Entonces, iglesia, como que tengamos ese concepto bien definido de ir, como que es una vida cotidiana, es un vivir diario, pero amén, sin descuidar nuestras responsabilidades, nuestras obligaciones, que como hijos de Dios, como una creación espiritual, también es una responsabilidad la multiplicación, el hablar del Evangelio, iglesia. Y es un deber del creyente que de continuo estemos hablando de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesús y de una salvación. Avancemos, iglesia. Mire lo que dice Primera de Samuel capítulo 14, verso 27. Primera de Samuel capítulo 14, verso 27 en esta versión 60. Mire lo que dice, pero Jonatán no había oído cuando su padre había jurado al pueblo y alargó la punta de una vara que tenía en su mano y la mojó en un panel de miel y se llevó su mano a la boca y le fueron aclarados los ojos. Entonces, mire, el primer punto, hablamos de agua, que es necesario que nuestros ojitos para poder hablar de salvación. Segundo, es necesario que usted y yo en nuestros ojos esté cayendo esa leche para poder recibir una doctrina sana, una doctrina correcta. Pero aquí, iglesia, habla de un tercer líquido que es la miel. Y la miel, cuando Jonatán la probó, porque usted recordará que él ni siquiera se había dado cuenta de un juramento que hizo su padre Saúl, que si no me equivoco le dijo al pueblo o a los guerreros, dice, ¿saben qué? No vamos a comer alimento, vamos a meternos en ayuno porque estamos pasando esta situación, pero Jonatán, su hijo, no estaba presente o no estaba en ese mismo lugar cuando su padre Saúl hizo esta declaración. Y él confiadamente, iglesia, extiende la punta de una vara
porque ve un panal y en ese panal había miel. Y él con su mano come de esa miel. Entonces, iglesia, en Mateo capítulo 6, verso 22, mira lo que dice. La lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. ¿Por qué le digo esto? ¿Por qué le di esta cita? Habla de la lámpara, que la lámpara de nuestro cuerpo es nuestros ojitos. Y en otros tiempos, iglesia, y en otros lugares, la miel servía como un combustible para que la lámpara se mantuviera encendida, que estuviera encendida. Entonces, esa miel era el combustible para que la lámpara estuviera encendida. Y como dice este versículo de Mateo capítulo 6, verso 22, que la lámpara del cuerpo es nuestro ojo. Por eso si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Entonces la pregunta es, iglesia, ¿cómo está mi lámpara? ¿Estará apagada? Porque si está apagada, el ojo está un poco enfermo y todo el cuerpo estará también apagado. Pero si mi ojo está encendido, si la lámpara que son mis ojos hacia mi cuerpo está encendido, entonces mi cuerpo va a estar sano. Entonces, en otras palabras, si a mí me falta miel, mire, la miel tiene infinidad de características. La miel tiene muchas características. Una de ellas es que, por ejemplo, si no me equivoco, creo que la miel no se echa a perder, es un alimento natural que no se echa a perder. Usted la puede tener en el frasco, amén, empieza como que a secarse, como que ese brillo empieza a perder, pero porque no se usa, no se consume, pero sin lugar a dudas, la miel es un endulzante natural. Y si lo trasladamos usted y yo, iglesia, hoy en estos días, este encierro, bueno, si es que está encerrado, ¿verdad? Porque a lo mejor ha salido más que en otros tiempos, en este tiempo de pandemia. Pero si usted se ha estado encerrado, se ha estado guardando, mire, yo gracias a Dios estoy de vacaciones o esta semana de vacaciones, pero prácticamente aquí en la casa haciendo, pintando una recámara, falta otra, poniendo un sellador en el techo para que no entre la humedad, haciendo cosas aquí en casa y alegres, contentos, porque, bueno, no estoy yendo a trabajar, pero otra también estoy conviviendo con mi amada, con nuestras hijas, ahí platicando, queriendo qué inquietudes tenemos, qué pensamientos tenemos, cuál es la visión que tiene cada hija, mi esposa, lo que yo anhelo como visión. Falta tiempo, iglesia, pero no sé, retomando lo que comentamos, no sé si el encierro nos esté amargando. No sé si el encierro, si estamos, miren, la iglesia tenemos apenas 2 domingos en la misericordia de Dios que acabamos de abrir y ahorita solamente los domingos es presencial, los viernes es desde en casa y los martes lo hacemos por Zoom, pero los domingos, iglesia, y creo yo que deberíamos de llegar alegres, contentos. Gracias, Señor, porque ahora puedo alabarte aquí. Mire, perdóneme, no es lo mismo alabar a Dios en la casa que alabar a Dios en la iglesia. Y creo yo que por eso, si no me equivoco, dice el Señor en la carta a los Hebreos, dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, porque yo creo que no va a ser lo mismo estar en casa que estar en la iglesia. No va a ser lo mismo, no va a ser lo mismo. Entonces, de alguna manera Dios nos va a hacer que volvamos a congregarnos, porque en muchísimos lugares
ya están volviendo otra vez a congregarse, y yo creo que el regocijo debe de ir en aumento. Yo creo que la alegría debe de ir en aumento. Yo creo que el deseo de congregarnos y por qué no de servir a Dios debe de ir en aumento, porque si no es así es porque a lo mejor falta miel, y la falta de miel me está a mí amargando y me está diciendo, no, pues es que ¿para qué voy? No, pues es que ese pastor, no, pues que el hermano, la hermana, qué sé yo. Perdónenme, iglesia perfecta no la hay. La iglesia perfecta es la que se va con el Señor. Los más que vencedores son los que están llegando a la perfección. Y usted y yo, sin lugar a dudas, estamos buscando la perfección. Pero si me estoy, perdóneme que se lo diga así, me estoy amargando, me estoy entristeciendo, es que ¿a qué voy a la iglesia? Pues es que no, es que ¿para qué? Y pretexto, y pretexto, y pretexto. Perdóneme, falta miel a mis ojos. Para que esos ojos me hagan brillar y pueda ver con claridad y poder decir, ay no, anhelo, deseo. ¿Por qué? Porque mire, Dios te ha dado ahí talento, Dios te ha dado don, Dios te tiene a ti para algo especial, amado, amada. Tu casa es algo hermoso, es algo excepcional, es algo maravilloso, pero lo que Dios te está dando es para que tú lo ministres, amén, en la casa, pero también para que lo ministres ahí en la iglesia. Y si el don se está pagando, pues hay que hacer algo, amado, amada, sin lugar a duda, sin lugar a duda. Entonces, yo no tengo por qué amargarme. Tengo muchos más motivos por qué echarle ganas, por qué pelear, por qué salir, por qué seguirle hacia adelante, que estar ahí. Ay, es que decía un salmista, sufrir me tocó a mí en esta vida, llorar es mi destino y qué sé más. Yo, no, perdóneme, Cristo vino a cambiar nuestro luto en baile, en danza. Cristo vino a hacer las cosas, a dar un giro totalmente brusco de 180 grados, iglesia. ¿Por qué? Porque así de sencillo, usted y yo merecíamos ir a los infiernos, pero fue Jesús por nosotros para que nosotros fuéramos a los cielos allá, iglesia, de donde salimos. Y algo que el Señor hace es cambiar nuestro luto en gozo. Él cambia nuestras vestiduras de silicio, de luto, por un manto de alegría, un manto de gozo, iglesia. Entonces, perdóneme, tenemos muchas cosas por las cuales estar siempre agradecidos con Dios, y qué mejor manifestarlo en la iglesia, danzando, corriendo, amén, respetando la sana doctrina y así. Pero en ocasiones, mire, 7 meses casi duramos, o si no es que 7, y para que lleguemos a la iglesia y alabaré, 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 y otros, perdóneme, no. Al contrario, Señor, mis pies están deseosos de alabarte. Al contrario, Señor, si antes llegaba a las 11, hoy quiero llegar a las 10:30, porque quiero estar ahí, porque quiero ser el primero en llegar y decirte, Padre, te amo, te alabo, te bendigo, porque tú eres Dios y porque gracias a ti tengo esto, tengo aquello, y lo que viene, bendito Dios, va a ser algo hermoso a mi vida, a mi familia, y con esa actitud tenemos que llegar a la iglesia. Y si no, es porque nos falta miel. Y si no, es porque me estoy amargando. Y perdóneme algo, cuando usted se toma un té, se lo toma así sin endulzante. Le sabe, ay, sabe amargo. Hay que echarle miel. Y ya cuando le echa la miel, usted hasta le da el trago fuerte, aunque se queme la lengua, qué sé yo. Pero dice, qué diferencia con la miel. Iglesia, necesitamos miel. Necesitamos miel. Yo necesito miel, yo no sé usted, pero yo creo que necesitamos miel. Y sin lugar a dudas, Dios siempre quería ministrar, ministrar, ministrar la miel en la vida del pueblo de Israel. A Israel le dijeron, ve y te voy a heredar una tierra que fluye leche y miel. Cuando el Señor los llevó y estuvieron también, creo, o cuando ofrecían un sacrificio,
El sacrificio tenía que contener miel. Cuando el Señor les dio maná ahí en el desierto, dicen ahí que era como semilla blanca de cilantro, pero que tenía un sabor como hojuelas con miel. Entonces, iglesia, Dios siempre estuvo ministrando a su pueblo con miel. Y en lo espiritual, a la iglesia de Cristo, Dios quiere ministrar a su amada con miel, de recobrar la visión, de recobrar que nuestros ojos brillen y no por otras cosas. Pero sí, iglesia, imagínese cómo está su servicio, imagínese cómo está su talento, imagínese cómo está lo que Dios le ha dado si se deja de usar. Si dejamos de ministrar, de ejercer nuestro oficio, ¿cómo estará? Entonces, amado, amada, sin lugar a dudas, usted y yo necesitamos miel, mire. Avancemos, iglesia, avancemos. Apocalipsis capítulo 3, verso 18. Mire lo que dice: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Pero mire lo que dice: y unge tus ojos con colirio para que veas. Y ahí habla de un cuarto elemento que es el aceite, iglesia. Y mire, una cosa, creo yo, y con temor y respeto le digo, pero creo yo que una cosa es cómo se ve usted. A lo mejor usted podrá verse, a mí no me hace falta nada. Es más, hasta al pastor ya a lo mejor ya no lo escucho. A lo mejor usted dirá, yo no tengo necesidad de esto, porque gracias a Dios lo tengo. Esta iglesia se veía así. Esta iglesia decía, yo soy rica y no tengo necesidad de nada. Y el Señor le hace ver y decir, ¿sabes qué? Para que veas realmente cómo yo te veo, pero no solamente cómo yo te veo, sino para que puedas verte tú interiormente y que sea esa una realidad. Porque mire, le pongo un ejemplo, no, yo no lo digo que usted, pero los fariseos se veían de una manera y el Señor Jesús les decía, ustedes son sepulcros blanqueados. Ponen cargas que ni ustedes mismos llevan, ponen mandamientos de hombres que ni ustedes mismos cumplen. Esta iglesia a lo mejor se veía de esa manera, amado, amada. A lo mejor esta iglesia decía, yo no tengo necesidad, no, hombre, chulada que me veo. Qué calidad conmigo. Amén. Pero ¿sabe qué le decía el Señor? Te aconsejo que compres de mí oro y oro refinado. Te aconsejo que compres colirio y que te unjas. Y ese colirio era como un aceite. Y hoy en día todavía se sigue vendiendo, si no me equivoco, y de hecho así se llama colirio y es una sustancia. Es como un lubricante, iglesia, para que los ojos no se pongan rojos, para que los ojitos no se sequen. Sirve para que los ojos no se irriten, no se pongan rojos y después se cierren. Y perdóneme, o sea, este aceite se necesita para que usted y yo nos veamos internamente. Internamente, mire, la palabra de Dios, dentro de las muchas acepciones que se hace la misma escritura, de que la palabra de Dios es agua, como lo vimos hace ratito, es martillo, es una roca, es una espada, es como jabón. Una de ellas es esta iglesia, es una la palabra de Dios para usted y para mí, dice la escritura que es como un espejo. Y en ese espejo usted y yo nos podemos reflejar. En ese espejo usted y yo nos podemos mirar realmente cómo somos. Y yo creo que es bueno también, iglesia, porque viene en la palabra de Dios, porque es un consejo que el Señor da a esta iglesia. ¿Y por qué no es un consejo que el Señor nos hace hoy, en esta noche, para ver cómo estamos por dentro, para ver si realmente diga, yo no tengo necesidad de nada, yo soy rico y gracias,
por esa riqueza, pero perdóneme, ¿qué tiene el hombre que no le haya sido dado de arriba? ¿Qué podemos decir? Ay, Señor, mira este saco chulada, es de marca, mi Dios, y gloria a tu nombre, Señor, pero es Dios quien nos lo da, amado, amada. Y lo poco que tengamos, lo mucho que tengamos, porque yo creo que vamos a ir a más, iglesia, tanto en lo espiritual como en lo material. Yo lo creo y lo confieso, lo declaro y que pronto lo veremos, iglesia. Pero también creo que es bueno echarnos una miradita para adentro y podamos vernos realmente en qué estamos faltos. Usted recordará, y ahorita porque dije esa palabra de faltos, a un rey con sus reinos, tanto que llegó a ser como una de las maravillas antiguas o del mundo antiguo, que eran aquellos famosos jardines colgantes de Babilonia y en una ciudad hermosa y todo ello. Y ese rey decía, es que por mí está así y qué bárbaro, pero delante de Dios, Dios le dijo, mira, eh, has sido pesado y has sido hallado falto de peso, por lo tanto, el reino que hoy tienes se te va a quitar. Y así le aconteció, porque él veía, yo no tengo necesidad, al contrario, yo estoy para dar, cuando realmente era el más necesitado de Dios. Y perdóneme, yo necesito de Dios, yo me considero un pastor necesitado. Y mi principal necesidad es el Señor, el decirle, Señor, necesito consejo, necesito guianza, necesito que abras mis ojos para poder conducir a un rebaño que me has dado, Señor, a las familias, a los matrimonios, a la oveja que acaba de llegar, al hermanito que acaba de venir, a la hermana que, bueno, que acaba de nacer y que necesita un consejo. Y amén, ahí está mi amada, pero yo me declaro un necesitado, iglesia. Yo necesito de mi Dios, yo necesito de mi amada, necesito de mis hijas, necesito de usted como oveja, yo necesito, iglesia. Entonces, perdóneme, creo yo que yo no sé si usted necesitemos aceite en nuestros ojitos para que podamos ver y echarnos una miradita hacia adentro, iglesia. Mire, el último punto, voy terminando, Génesis 42, verso 12. Génesis 49, verso 12. Dice, sus ojos rojos del vino. Entonces esos ojos necesitaban vino. Y dice, y sus dientes blancos como la leche. Entonces, iglesia, perdóneme, si no me equivoco, esa palabra se la declararon Israel, su padre, a su hijo Judá, porque Génesis 49 y capítulo 50 hablan de esas bendiciones que Dios le dio a su descendencia, perdón, que Israel le dio a su descendencia, y si no me equivoco, allí le está dando esa bendición a Judá. Pero iglesia, esos ojos que nos habla de esa revelación que usted y yo necesitamos, o yo necesito revelación, y no se diga, y lo creemos, iglesia, porque estamos ahí creyendo y manteniéndonos en la esperanza, la cual creemos que Cristo viene y que vienen tiempos hermosos, tiempos sin lugar a duda hermosos, preciosos, pero lo creo también, iglesia, que son también tiempos peligrosos, tiempos donde hay riesgos, donde hay peligros y que sin lugar a duda necesitamos una revelación para poder hacer lo correcto, iglesia, para poder decir, hay que hacer esto. Mire, el apóstol Pedro fue alguien amén, cada hombre, cada mujer de Dios, Dios hace una obra hermosa y que está registrado en la escritura. Pero también Dios tiene propósito con usted y conmigo, hombres y mujeres, y también una obra hermosa de parte de Dios a nuestras vidas. Pero le pongo el ejemplo de Pedro, porque él mismo declara, el apóstol Pedro dice que era un hombre del vulgo y sin letras. Y cuando
trasladamos esa palabra vulgo a nuestro lenguaje, por decirlo así, y no quiero hacer pedazos nuestro lenguaje es muy hermoso, pero cuando usted y yo escuchamos la palabra vulgo o vulgar, estamos dando a entender que es una palabra que no tiene educación, que no se sabe comportar ante un grupo de personas, como que no se pone a la altura. Y que a lo mejor así era el apóstol Pedro. Y dice que era sin letras, que era un hombre que no tenía a lo mejor una elocuencia en el hablar. Y yo me comparo ahí, iglesia, porque el Señor en ocasiones repetidas a mí me ha dicho que yo soy su Pedro, dándome a entender que me compara como a Pedro. Y si usted pues a mí no se me olvida de dónde me sacó el Señor, inclusive una manera de hablar que a mí me caracteriza, perdón, no por lo grueso de mi voz, sino eh, por cómo hablo, por ese tonito de cómo hablo. A mí no se me olvida de dónde me sacó el Señor, pero también no se me olvida lo que lo que el Señor ha hecho en mí. Y tampoco se me olvida porque Dios tiene cosas grandes también. Lo creo para mí y también para ustedes, sin lugar a duda. Pero como el Señor me dice, tú eres mi Pedro. Y uno dice, híjole, Señor, Pedro hacía esto, era arrebatado, era alocado, su manera de hablar, qué sé yo. Ahí estoy yo, amén, Señor, amén. Pero lo hermoso es que Dios trata con Pedro. Y cuando usted y yo leemos las cartas a Pedro, Dios le da una revelación. Mire, la lógica de uno era que Dios mandara a Pablo con los hebreos y que al apóstol Pedro lo mandara con los gentiles. Es una señora puesto todo, por decirlo así, de que tú así vas a hacer las cosas, pero como dice la escritura, que nuestros pensamientos no son los pensamientos del Señor, como dice la escritura, que nuestros caminos no son los caminos del Señor. Entonces Dios manda a Pedro para que le hable a los judíos, a los preparados, a los que estaban estudiados. Y a Pablo, que era un hombre estudiado, lo manda para con los gentiles. Entonces, cuando yo veo lo que Dios hace con Pedro y la calidad de palabra, la revelación que le da en las cartas a Pedro, porque a usted y yo podemos ver mucho una frase, en los días, en los días, en los días, ahí habla de una figura en días escatológicos, de que Dios le habló a Pedro y le habló de escatología. Y yo digo, amén, Señor, ahí estamos, entendiendo la escatología y no solamente después la entenderemos, sino la veremos con una mayor realidad, porque mis ojos necesitan de ese vino, de esa revelación que sin lugar a dudas Dios da. Entonces, iglesia, perdóname, recapitulando y volviendo al principio, iglesia, un hombre ciego de nacimiento que fue enviado a un estanque donde había aguas de reposo, cuando le dijo, ve y lávate esos ojitos con esas aguas de reposo. El hombre lo hace y ve, tiene visión. Yo no sé si tú y yo hemos perdido la visión, pero creo yo que es una buena noche, iglesia, para que usted y yo recobremos la visión. Yo necesito agua para salvación. Yo necesito leche para desarrollarme, para crecer, para tener un sano crecimiento. Yo necesito miel, iglesia, porque a lo mejor la situación es o uno mismo se ha amargado y dejo de convivir, dejo de participar y eso es obvio, que es bien obvio lo que usted y yo manifestamos cuando andamos así medios tristecillos, medios cabizbajos, ¿por qué no medios amargadillos o amargados completamente? Pero necesito yo miel, necesito aceite para echarme una mirada a mí mismo,
adentro de mí mismo, mis pensamientos, mis intenciones, cómo está mi corazón, si realmente está agradando a Dios o está costando trabajo que la palabra de Dios me cambie, porque a lo mejor mi corazón se ha endurecido, pero yo necesito mirarme hacia adentro porque en ocasiones de apariencia, y perdóneme, si Dios conoce mi realidad, mi situación, mi problema. Yo necesito miel y sin lugar a dudas necesitamos vino para poder recibir revelación y en estos últimos tiempos saber hacer las cosas correctamente, tomar las decisiones correctamente. Iglesia, yo te invito a que te pongas de pie allá en casita, a que, mire, le pidamos a Dios, oremos unos momentos. En mi corazón está el levantar una oración y que podamos ser escuchados, pero que podamos ser respondidos, correspondidos de parte de Dios. Padre, te damos gracias una vez más en esta noche, Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra nos hace ver, mi Dios, y sin lugar a dudas, mi Dios, cuando tú te manifiestas, mi Dios, mi Señor Jesús, cuando tú te haces presente, la vida de aquella persona cambia. Sin lugar a dudas, mi Dios. Tuviste ese encuentro con ese ciego de nacimiento y tú le ministraste, mi Señor, de una manera hermosa, a lo mejor un poco comprendida para nosotros, el que recibamos saliva de tu boca, el que recibamos de ti, mi Dios. Pero también, bendito Dios, sin lugar a dudas, Señor, sin lugar a dudas, Padre, en ocasiones no comprendemos, porque a lo mejor ese ciego no comprendió. ¿Cómo voy a ponerme de este barro, de esta tierra y de la saliva de Jesús y la voy a untar en mis ojos? Él a lo mejor no comprendió, pero fue obediente. A lo mejor en ocasiones no entendemos por qué estamos pasando por una situación, Señor. A lo mejor en ocasiones no comprendemos el por qué estemos atravesando una situación que a lo mejor nos está endureciendo el corazón, que a lo mejor, ¿por qué no, Señor, nos está entristeciendo aún más, mi Dios? ¿Por qué a lo mejor no pensar que esto nos está amargando, mi Dios? Pero sin lugar a dudas tú tienes propósito. Pero sin lugar a dudas nada sale de tus planes, mi Señor. Y si tú has permitido que estemos en una situación así es porque tú tienes propósito. Y qué ventaja sacas de todo ello, mi Dios, y que todas las cosas nos son para bien, mi Dios amado, siendo cual sea la situación en la cual nos estemos presentando, mi Dios, en la cual en estos momentos estemos pasando, mi Señor. Pero tú sí lo comprendes, mi Dios, porque como lo dijo tu palabra y tu profeta, mi Dios, que los planes que tú tienes para nosotros no son planes de calamidad, mi Dios, sino que son planes de bienestar, de paz, de bienaventuranza, mi Señor, para nuestras vidas. Y Padre, en esta noche, yo necesito la visión, Señor. Necesito recobrar la visión, mi Dios. Sin lugar a duda, necesito, mi Dios. Mis ojos necesitan agua, mi Dios, para salvación. Mis ojos necesitan leche, mi Señor, para que tenga un buen crecimiento. Mis ojos necesitan ahí, mi Dios, esa miel, porque a lo mejor me estoy amargando aquí encerrado o por las situaciones, mi Dios, que estoy viviendo, me están amargando, mi Señor amado. Sin lugar a duda, mi Dios, necesito aceite. Sin lugar a dudas, mis ojos necesitan aceite, necesitan de ese colirio, mi Dios, para que yo pueda verme realmente como estoy por dentro, Señor. Porque a lo mejor aparento, pero delante de ti yo no puedo esconder nada, mi Dios. Y necesito vino, mi Dios, en mis ojos para poder tener revelación.
Y resumiendo, mi Dios, yo necesito de estos líquidos para recobrar la visión, para estar bien delante de ti, Señor, para que entienda si estoy pasando por un momento difícil, si estoy teniendo un día malo, mi Dios, que me sea rema, que me sean abiertos mis ojitos, que no para siempre se trilla el trigo. Y que sin lugar a dudas, mi Dios, tú sacas provecho de esta situación y que lo que estoy pasando me va a ser para mi bien. Y que a lo mejor no entiendo o no comprendo, mi Dios amado, porque a lo mejor estoy teniendo problemas con mi esposo, con mi esposa, porque estoy teniendo una indiferencia para con mis hijos, para con mis hijas. Aún, mi Dios, porque a lo mejor estoy pasando esta situación de enfermedad o este desierto en esta enfermedad, mi Dios, yo no lo comprendo. Y a lo mejor lo que hice primero fue como que culparte a ti y decir, ¿por qué a mí, Dios? Pero tu voluntad es buena, perfecta y agradable. Pero sin lugar a dudas, tú sacas ventaja de cada situación y que esas situaciones me van a beneficiar a mí y a los de mi casa y aún a la iglesia donde me congrego, Señor. Sin lugar a dudas, mi Señor, sin lugar a dudas. Por ello yo te pido en esta noche, Señor, derrama en tu misericordia y en tu voluntad de esos 5 líquidos, mi Señor. Porque hace falta recobrar la visión, porque hace falta restaurar la visión, porque hace falta que la visión me sea clara y que yo pueda ver como tú ves. Y poder entender y decir, ay Señor, gracias porque estoy en esta situación. Porque yo sé que el día de mañana ya no lo voy a estar. Y voy a estar en un lugar mejor. Y voy a estar en una posición mejor. Y mi carácter y mis pensamientos y todo mi ser va a estar siendo cambiado porque tú tienes propósito en mi vida. Y por ello me siento dichoso y bienaventurado de estar atravesando esta situación, de estar pasando por este desierto, de estar en esta metido, mi Señor amado, en esta adversidad. Gracias, mi Dios, gracias, porque sabemos que no solamente tú escuchas, sino que respondes, mi Señor. Y en esta noche te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Y si tú no conoces a ese Dios maravilloso, a ese Dios hermoso, a ese Dios que, amén, está sentado en su trono, pero que también dice su palabra que donde 2 o más se reúnan y se pongan en común acuerdo, que Él va a estar en medio nuestro. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y si tú no conoces a ese Dios de salvación, yo te invito en esta noche a que hagas esta oración y que le digas, Padre, te pido perdón en esta noche por el pecado que he cometido voluntariamente o involuntariamente. Y que a sabiendas de que no es correcto delante de ti, te pido perdón. Pero ¿sabes qué, Dios? Te abro las puertas de mi corazón para que sea Jesús mi Salvador y mi Señor, y que provoques en mí el milagro del nuevo nacimiento, y que mi nombre sea inscrito en el libro de la vida, y que yo sé que pase lo que pase, me iré contigo, porque me has dado una salvación tan grande y tan hermosa. En el nombre de Jesús te doy gracias, Dios. Iglesia de Cristo, que sea derramado en su casa, en su familia, de estos 5 líquidos. Y no se le olvide que, a reserva de lo que digan nuestras autoridades en gobierno, porque dicen que Aguascalientes está dentro de los 5 o 6 estados. Chihuahua pasó a semáforo rojo, pero que aún la tendencia que está teniendo también 5 o 6 estados más, y en uno de ellos es también Aguascalientes, están por pasar también si no se corrige
los contagios o si no disminuyen los contagios, hay semáforo rojo quizá para Aguascalientes, pero dependiendo también de ello y si hay permiso para congregarnos iglesia, lo haremos con las medidas necesarias, respetando el protocolo de sanitización. Y también no se le olvide que este domingo es cambio de horario. Gracias a Dios vamos a tener una hora más de dormir, por decirlo así, pero hay cambio de horario. Entonces vamos, creo que a atrasar, sí, atrasar nuestro reloj una hora. Entonces no se le olvide para que no, por ahí no nos despistemos, porque en ocasiones sí, si nos llega a mover un poquito, pues qué hora es, pues qué hora tienes. No se le olvide que este domingo en la madrugada o desde el sábado hay que hacerlo, pues hay que atrasar nuestro reloj una hora. Iglesia, espero verle pronto, espero abrazarle. Aquellos que no han ido, vayamos a congregarnos, iglesia. La escritura dice, y por algo Dios lo dice, no dejemos de congregarnos como algunos ya se les hizo por costumbre. Entonces, iglesia, usted y yo vayamos. Si no hay otro aviso o otra información, congreguémonos este domingo, iglesia, y que podamos ser bendecidos de parte de Dios. Dios bendiga tu vida, Dios bendiga tu casa, Dios bendiga tu familia. Saludos y bendiciones de parte de Dios.